Aquí vamos a empezar con este tema que se llama nutrición vegetal. Ok, vamos a empezar a partir de que es diferente la acción de fertilizar, la acción de abonar y la acción de nutrir. ¿A qué entendemos como nutrir? Bueno, para empezar, ¿a qué entendemos con fertilizar o abonar? Pues nosotros cuando usamos estas palabras estamos pues refiriéndonos a la acción de agregarle pues nutrientes a las plantas, ¿vale? La acción de nutrir ya es agregar los nutrientes necesarios a la planta. Cada nutriente va a cumplir una función esencial en la planta. De hecho, por eso se conoce como nutrientes esenciales, porque sin ello la planta pues no podría continuar su crecimiento. Ahora, ¿quién es el encargado de dar esta nutrición? Pues es el suelo. En el caso de los sustratos, solamente los sustratos de origen orgánico pueden dar algunos nutrimentos. El sustrato de origen, o sea, que no tiene ninguna carga, ni tiene nada químico, por ejemplo, la agrolita y todos esos no tienen muchos nutrientes, bueno, de hecho no aportan nutrición y de hecho por eso cuando estamos en un sistema hidropónico, que en la hidroponía es quitar ya completamente el suelo y pues sustituirlo por algún sustrato, ya cuando estamos en estos tipos de agricultura, ya aquí tenemos que tener muy en cuenta la nutrición vegetal porque estos tipos de sustratos no nos dan no nos aportan ningún nutrimento que podamos ocupar para la planta. Perdón. Ay, a ver. Ok, entonces ya sabemos que es el proceso mediante el cual las plantas adquieren y utilizan sustancias nutritivas que requieren para crecer y obtener altos rendimientos. Esto puede darse o no darse, ¿no? Solamente con los nutrimentos bajos, o sea, si tú le das poquito de algo a la planta, ella te va a dar bajos rendimientos. De hecho, por eso es que se sabe que una planta está bien nutrida por los rendimientos, porque si tú haces tu nutrición a base de tus rendimientos, le estás aportando a la planta lo que va a necesitar para sus rendimientos, ¿vale? De hecho, así ya se hacen las fórmulas nutritivas o la formulación de nutrición, que es por medio de rendimientos. Ok, vamos a tener que las sustancias nutritivas se van a dividir en 3. Nutrimentos esenciales, elementos útiles y sustancias orgánicas. Estos 3 son muy buenos, ¿ok? Siempre tienen que estar presentes en la planta. Si no están presentes en la planta, vamos a tener bajos rendimientos, vamos a tener plantas propensas a enfermedades, vamos a tener plantas propensas a plagas, porque una planta que no está bien nutrida es más rica para una plaga, es más fácil de alimentarse de ella. Ahora, nutrimentos esenciales son aquellos, como su nombre lo dice, que si no están presentes, la planta no puede terminar su ciclo de vida adecuadamente. Por eso es que vamos a tener muchas veces lo que serían deficiencias de nutrimentos, porque a pesar de que el nutrimento no está en la forma presentable para la planta o bien no está en la cantidad necesaria para la planta. De estos son los 17 que se va a tener el suelo cuando lo hacemos en suelo y solamente, 15 son los que van a estar en suelo y 2 van a estar en lo que sería en la atmósfera. O en el agua, que sería el oxígeno. Y el hidrógeno, ¿ok? Bueno, oxígeno y carbono.
Bueno, también el suelo aporta un poco de eso. Elementos útiles. Estos elementos útiles se conocen así porque nos ayudan mucho a la protección de la planta. Por ejemplo, en el caso de silicio y los fosfitos, son materiales, bueno, son sí, materiales, por decirlo de alguna forma, que nos ayuda a la protección de la planta. El silicio le da una cubierta a la planta, bueno, le da una cubierta a la hoja de la planta que hace que cada vez que ustedes tienen una plaga, y esta plaga se alimenta de esta hoja, se le rompan todos los dientes a lo que sería la plaga, o sea, en el caso de larvas. Igual, bueno, normalmente tenemos problemas con defoliaciones por orugas, entonces, gracias a este silicio, podemos hacer que cuando esta plaga, estas oruguitas coman nuestras hojitas, se les estén rompiendo todo el aparato bucal y no hagan ningún daño aparente. En el caso de los fosfitos nos ayudan a manejar lo que serían enfermedades de tipo fúngicas y solamente se aplica cuando ya se ha garantizado el abastecimiento del fósforo. Que es un elemento esencial que lo vamos a estar viendo. Y sustancias orgánicas fisiológicamente activas. Estos son necesarios para las plantas porque nos apoyan mucho en lo que serían ser colchones. ¿A qué se refiere con ser colchones? Nos ayudan a que si tú vas a aplicar algún producto nuevo o quieres aplicar ya algo a tu planta, con estas sustancias orgánicas le das este colchoncito para que si te equivocas, la planta no lo resienta, no vea que te equivocaste o que aplicaste de más, aplicaste de menos. No, esto nos da un colchón que nos permite hacer esta holgura de estar utilizando y evitar que se hagan intoxicaciones, tanto para el suelo como para las plantas, ¿vale? Estos son los ácidos fúlvicos y úmicos. Normalmente estos ácidos se encuentran en las compostas, bueno, las lombricompostas también, que son los liquiditos que salen en las compostas. ¿Las han visto alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, estos liquiditos son los ácidos fúlvicos y los ácidos húmicos. Gracias a estos líquidos nos ayuda mucho a este colchoncito. Y vamos a estar utilizando todos estos. Vamos a hacer un biol que nos va a permitir darle a la planta un ácido, que serían los ácidos húmicos, porque va a estar hecho a base de estiércol. Entonces, el estiércol es materia orgánica en descomposición. Bueno, después de que pasa el proceso de descomposición, le va a ayudar mucho a la planta. Los elementos útiles, de preferencia vamos a ocupar silicio, porque es más fácil que ustedes consigan arena sílica, y que el fosfito. El fosfito se los voy a enseñar a utilizar en forma de inyección para árbol. Normalmente lo puedes ocupar en inyección, la puedes ocupar foliar y esto te da mejores rendimientos y se ve mejor tu planta, es cierto. Y vamos a ocupar los 15 elementos esenciales de la planta, bueno, elementos para hacer una buena formulación, o por lo menos que se lleven algunos cuantos, que serían los primeros, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, para que sus plantas estén bien. Permítanme. Ok, antecedentes de la nutrición. Aquí en la Ciudad de México fue el primer lugar donde se empezaron a hacer lo que serían los estudios de la nutrición. ¿Por qué se empezó a hacer aquí en la Ciudad de México? Porque teníamos aquí lo que sería en la zona de Xochimilco, lo que son las chinampas. Las chinampas son fuentes muy ricas en muchos elementos y de hecho era por eso que los alemanes se preguntaban, ¿por qué ahí si tiras cualquier semilla se va a dar? Y ellos se preguntaban por qué era diferente el suelo de una chinampa al suelo de los suelos alemanes. Entonces aquí vinieron a la Ciudad de México a hacer estudios sobre el suelo, porque ellos pensaban que a partir de ahí se daba la diferencia de por qué en su Alemania no se daban todas las plantas como en una chinampa que tirabas un hueso de aguacate, un hueso de durazno y te iba a brotar. Aquí se aparece en la Ciudad de México empezamos a tener el primer centro de estudio de suelo y se descubrió, bueno, gracias a todos los estudios que tuvieron consecutivamente, se descubrió que en los suelos de las chinampas contenían todos los elementos esenciales para que una planta pudiera crecer y desarrollarse. Lamentablemente, debido al turismo y debido a algunas actividades, lo que serían las aguas de estos
de estos canales se han visto afectadas ya que se salinizaron y aquí tenemos ahora actualmente un problema de salinización porque debido a que esa agua se ocupa para riego también salinizamos los suelos. Entonces estamos bien pero no tanto, ¿ok? Entonces ahí sí, bueno, se tiene que hacer un como más que un lavado, una ayudita a lo que serían las chinampas para que tengan su fuerza de nutrición o fertilidad en este suelo, ¿vale? Posteriormente, el Estado funda un Guanomex. El Guanomex era un lugar, bueno, sí, un lugar donde se hacía fertilizante a partir del guano. ¿Qué es el guano? Es la popó de lo que serían los murciélaguitos. Esto era normalmente en Guerrero y todas las zonas de que tenían, o sea, que eran tropicales, selvas tropicales y que poseían cuevas de murciélagos. Guanomex, ellos agarraban lo que sería toda esta popó de murciélago y la convertían en abonos que luego repartían a lo que serían los productores. Posteriormente, después de que ya se supo, bueno, se siguió haciendo los estudios en las chinampas y se vieron los elementos que requería, se vio la forma de que estos elementos se constituyeran mejor a partir de rocas, a partir de otros minerales y no solamente de la popó de los murciélagos. Entonces ahí desaparece Guanomex y aparece Fertimex. Fertimex hacía nitrógeno, ya se veía que el nitrógeno que ellos proporcionaban era mejor que el nitrógeno que el guano proporcionaba a las plantas. Estaba en una forma más aplicable y más rápida de absorber que un guano. Entonces, pues ahí empezaron a verse que ya no era necesario Guanomex y se quitó todo. Y aparece Fertimex, pero posteriormente, debido a las políticas de gobierno, desaparece Fertimex y nos quedamos sin subsidios de fertilizantes. Anteriormente, en toda la República Mexicana se podían conseguir fertilizantes de forma gratuita, solamente con que ustedes estuvieran en lo que serían, pues algunas, más que asociaciones, que tú fueras algún campesino, bueno, algún agricultor o sí, algún agricultor que quisieras tener fertilizante, tú ibas a Fertimex y te anotaban, te hacían tu estudio y ya eras parte del programa y te daban fertilizante gratis. Esos lo desaparecieron y pues actualmente se trata de reaparecer, pero sin mucho éxito en las zonas de Guerrero, ya que a pesar de que el gobierno comenta que empezó a entregar fertilizantes, en Guerrero muchos dicen que aún no se han entregado estos fertilizantes. Ahora, tenemos estos elementos que necesito que, si no se aprendan, si mínimo vean cada paréntesis que tenemos ahí, cómo se llaman en chiquito, porque normalmente yo me voy a lo chiquito, por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio, porque normalmente los fertilizantes te vienen con el porcentaje de cada uno. Cuando tenemos una fertilización o hacemos una fertilización sencilla, ocupamos en porcentajes. Cuando tú ya quieres hacer una fertilización más estricta, y eso es para sistemas hidropónicos, sistemas por goteo. En esos sistemas por goteo tenemos que ser más específicos e irnos a la fórmula química del fertilizante o de lo que estemos ocupando. Igual los ácidos fúlvicos y de los ácidos húmicos y fúlvicos también ocupamos fórmulas químicas para saber qué estamos aplicando realmente, ¿vale? Pero si tú quieres hacer solamente una formulación muy ligera, solamente con porcentajes podemos avanzarle. Por eso es que les comentaba que teníamos que tener siempre nuestra calculadora. Entonces ya sabemos, vamos a tener primero el nitrógeno. El nitrógeno es la cosa que más comen las plantas y la más deficiente en los suelos. Todos los suelos de México, esto es para todos, incluso para las chinampas, también les cuesta un poco, pero todos los suelos de México son deficientes en nitrógeno. Esto sucede porque a pesar de que cuando llueve y truena, bueno, hay relámpagos, el nitrógeno atmosférico baja al suelo. A pesar de esto, el nitrógeno es muy fácil de lavar. Nitrógeno que tú aplicas, nitrógeno que se lava al instante si llueve después. Por eso es que algunos fertilizantes no jalan mucho en ocasiones si no se saben aplicar correctamente, porque también tenemos que aplicarlos correctamente. El fósforo también es otro nutrimento que
nos va a hacer déficit en los suelos. No es tanto como el nitrógeno, pero sí va a haber deficiencia. Normalmente el nitrógeno es la causa principal por las cuales las plantas se ven amarillas. De hecho, si tú aplicas tanto nitrógeno, tus plantas te lo van a agradecer y se van a poner verdes y frondosas. Lo único malo que en el nitrógeno, que si no llevas un buen balanceo con los demás, con los demás elementos, puedes hacer a tu planta que empiece a a sacar gotitas azucaradas por raíces y sean más propensas a plagas de raíz. Entonces, por eso al nitrógeno lo vamos a estar ocupando, pero con moderación. Nunca ocupen nitrógeno así, a ver lo que va. El fósforo nos ayuda muchas veces a lo que sería protección de plagas y enfermedades. Si tu planta se enfermó o fue más propensa que otras plantas, es debido al fósforo. Muchas veces el fósforo es el que nos ayuda mucho a evitar lo que serían las plagas. El calcio es para las enfermedades. El potasio es para que se vea bonito. El potasio siempre nos va a dar calidad. Es decir, por ejemplo, si tú sembraste jitomate, ¿no? Y tus jitomates salieron chiquitos y feitos, o sea, sin ser propicio a plagas, es debido a que te falta potasio. El potasio nos da una buena calidad, un buen color, un buen tamaño. Esto aplica tanto para flores como para frutos. El calcio nos ayuda mucho a lo que sería protección de plagas y enfermedades. El magnesio, pues el magnesio nos ayuda también a más que nada es la de la clorofila, nos ayuda a coloraciones verdes. El azufre nos ayuda mucho a la protección de enfermedades, principalmente fúngicas, igual que el hierro y el cobre. El zinc nos ayuda a un buen amarre. El manganeso igual, el boro también un buen amarre. El molibdeno, que nunca lo ocupamos mucho, nos ayuda a hacer unas funciones fisiológicas, principalmente hormonales, y el cloro y el sodio a abrir los puentes para que haya conexiones, ¿ok? Para que pueda haber una regulación. Normalmente esto es para las hojitas que luego se nos caen, que luego parecen apachurradas o están bien. Para eso nos ayuda el sodio y el cloro. Por lo cual, yo les comentaba alguna vez que si ustedes aplican, o sea, si ustedes tienen alguna enfermedad y ustedes riegan con tantita agua con cloro, no les va a afectar a la planta porque requiere el cloro, pero que no sea muy constante porque puedes dar una intoxicación, ¿verdad? Porque esto lo requiere en poquitas cantidades. El sodio también lo podemos estar aplicando, pero bueno, el sodio normalmente viene con algunos fertilizantes ya implícitos. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle aquí y también vamos a ver un poquito, apenas vamos a entrar en nitrógeno. Otra cosa importante es saber qué color tiene tu suelo. Ya les había dejado una infografía por ahí en el tema 2, ahorita se las presento nuevamente. Que es acerca del color del suelo. ¿Por qué vamos a tomar como indicador nosotros el color de suelo? Porque este nos va a decir un poquito de qué tenemos que, o sea, de qué pie estamos cojeando, ¿no? O qué tenemos en nuestro suelo. No va a ser exacto, porque para ser exactos de qué tenemos en el suelo y hacer una buena nutrición o hacer una buena receta para nutrir, tendríamos que saber cuánto tiene de cada lugar exactamente, o sea, de cada nutrimento exactamente y poder hacer una reglita y así darle todo, proporcionar todo a la planta. Pero normalmente vamos a tener algo, que los suelos oscuros van a ser ricos en materias orgánicas. Y normalmente los suelos oscuros, aparte de que van a ser ricos en materias orgánicas, nos van a dar un poquito de todos los nutrimentos. Así sea nitrógeno y todos calcio van a ver, pero poquitos, ¿ok? Este va a ser el suelo más óptimo. Nosotros vamos a tratar de buscar este suelo o que tengamos estos colores de suelos oscuros, excepto si vienen de pinos, ¿ok? Cuando vengan de bosques de pinos, recuerden que estos bosques lo que hacen es que acidifican el suelo,
los pinitos acidifican el suelo, por lo cual vamos a tener suelos ácidos y eso va a poder ser un problema futuro porque no muchas plantas les gusta el suelo ácido. Por ejemplo, los arándanos les va a estar encantando su suelo ácido, ¿no? Pero algunas otras plantas, por ejemplo, la fresa no va a estar aguantando tu suelo ácido, ¿ok? A pesar de que sea color negro. ¿Qué vamos a tener también? Suelos rojizos. Normalmente los suelos rojizos se dan por una oxidación del hierro. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener mucho hierro. No sé si han visto los suelos de las selvas, si alguna vez alguien ha ido a partes del mar y eso, que se ven luego deslavados y se ven los suelos rojos. Sí, ¿no? Sí, creo que sí, ¿eh? Ok, estos suelos van a ser por culpa del hierro, vamos a tener mucho óxido de hierro y por lo tanto va a haber nutrimentos que no va a estar aquí presentes. Por ejemplo, si tenemos el óxido del hierro muy alto o ustedes tienen suelos rojitos, no vamos a tener calcio aquí. Entonces aquí vamos a tener problemas con calcio y vamos a estar pensando en que vamos a tener que hacer unas aplicaciones en calcio. Ahora, los suelos verdes normalmente es porque hay hierro reducido y tenemos también materia orgánica. También aquí vamos a tener algunos problemas con calcito. Ahora, los suelos grises o claros, no sé si los han visto, normalmente estos son comunes en el norte. Ahí tenemos exceso de calcio. Y tenemos exceso de calcio y sal. Entonces aquí vamos a tener problemas con el hierro, no va a haber hierro aquí y tampoco pues vamos a tener muchos problemas con lo que sería el magnesio y el potasio. Vamos a tener problemas con esos porque son los tres grandes cationes. Estos vamos a tener problemas y no va a estar presentes o van a ser muy difícil que estén ahí porque se los va a comer el calcio los va a agarrar y no se los va a dejar a la planta. Entonces vamos a tener deficiencias aquí. Bueno, aquí están las referencias, pero normalmente veamos estos colores, ¿vale? Si ustedes tienen alguno de estos suelos que les presenté, que son los más comunes en cuanto a la vista, porque cada suelo es diferente, se llama diferente, hay muchos tipos de suelos, si ustedes supieran, y cada uno va a tener cosas diferentes, pero esto es lo más pues rápido que podemos ver mediante la observación, ¿vale? Entonces no sé si algunos de ustedes tengan o todos tenemos suelos oscuros o no. Sí, en mi caso sí son suelos oscuros. Ok. Sí, normalmente vas a trabajar con suelos oscuros y eso va a ser bueno porque a partir de aquí vamos a empezar a ver. Otra cosa, chicos, no piensen que vamos a, o sea, sí vamos a hacer lo que serían compostas y todo esto, violes, pero no crean que los violes y eso le vamos a dar con eso a lo que sería nuestra planta. De hecho, vamos a hacer no sé si, yo creo que sí ahorita, lo que sería, vamos a ver nitrógeno para que ustedes vean que por qué muchas veces no nos alcanza solamente con la composta. Sé que muchos piensan que con compostas podemos nutrir a una planta, pero no es así, no podemos nutrirla así el 100% a la planta con esto porque lamentablemente lo que serían las compostas no tienen el suficiente requerimiento y de hecho vamos a hacer una dosificación de compostas y van a ver que necesitamos kilos para una maceta. Y a pesar de que dividamos esos kilos para esa maceta en varias aplicaciones, sí es bastante. Vamos a seguir con el nitrógeno. Compartir. Bueno, como les comentaba, ahí pues están los nutrimentos. Y vamos a empezar con el que necesita más la planta. La razón principal porque tu planta esté amarilla, no sé si han visto que hay coloraciones amarillas en las plantas, que normalmente empieza, o sea, toda la planta se pone amarillita. Normalmente la razón principal va a ser porque le falta nitrógeno. Si tú abasteces nitrógeno, pues ya vas a tener coloraciones más oscuras. El nitrógeno podemos aplicarlo desde foliar hasta por forma de suelo. Así que no hay problema.
como les comentaba, es el nutriente más importante. Tiene una eficiencia mínima del 50%. Y en abonos orgánicos del 35%. ¿A qué se refiere esto? Que si tú aplicas con un fertilizante que compras granulado nitrógeno, solamente de lo que estás aplicando el 50% lo va a absorber la plantita y lo demás lo va a desechar. Bueno, se va a perder. ¿Cómo se pierde el nitrógeno? Se pierde por el aire, se pierde por el suelo, entonces se va a perder. Y si tú aplicas en abono orgánico, o sea, tú aplicas un abono, solamente de lo que tú estás aplicando que tenga de ese fertilizante, el 35% de que tenga de nitrógeno ese abono es lo que va a absorber la planta, el resto lo va a perder. Y esto es bueno que tengamos suelos oscuros porque tenemos materia orgánica y dentro de la materia orgánica hay nitrógeno. Y ese nitrógeno también lo ocupa la planta. Como ya les comentaba, las pérdidas son por lixiviación, es decir que cuando tú riegas tu plantita, es por eso que muchas veces tenemos este problema con nitrógenos, las deficiencias de nitrógenos, que se nos pone la planta color pues amarillita, ¿no? Y es debido a esto, que cuando tú estás regando tu plantita y saturamos mucho el suelo, bueno, con el agüita estamos quitándole mucho nitrógeno. Entonces, tú le estás arrancando el nitrógeno a tu propia planta. Desnitrificación. El desnitrificado es cuando los suelitos, pues, lo están perdiendo. Normalmente se pierde porque el suelicito, o sea, cuando el suelo lo agarra, pues ya lo agarra y ya no te lo deja. Entonces, pues ya se va perdiendo tu nitrógeno aquí, por eso es que todos los suelos son deficientes en nitrógeno. Y volatilización es porque también cuando empieza cuando tenemos el suelo y empieza a haber calorcito, el nitrógeno se volatiliza, se forma otra cosa, bueno, se forma en otro compuesto y se volatiliza ahí y lo pierdes también. ¿Cómo podemos reducir estas pérdidas? Normalmente vamos a hacer con fraccionar la fertilización. No siempre se hace la fertilización como que cada 15 días, cada 12 días. Puedes hacer eso y eso sería lo más ideal, que estuvieras fertilizando cada semana a lo largo de la vida de la planta. Eso sería un buen ideal, pero con que hagas 3 fracciones tu fertilización en 3, con eso está bien. Y tapes tu fertilizante, porque normalmente solo lo aplicamos y no hacemos nada cuando se hace el suelo. Y no, el fertilizante siempre se tiene que cubrir para evitar pérdidas. Bueno, evitar muchas pérdidas, porque ya saben que solo el 50% de lo que tú le estás aplicando de nitrógeno lo va a absorber la planta, el otro se va a perder. ¿Cómo vemos el nitrógeno en las plantas? Bueno, aquí ya les puse que normalmente es el encargado de la clorofila y vamos a ver las deficiencias de nitrógeno, lo que sería pues haciendo colores amarillos. Vemos todos estos colores amarillos, podemos pensar que tal vez es una enfermedad o algo así, pero cuando vienen todas las plantas así, o sea, es diferente a una enfermedad, porque en la enfermedad pueden ser manchones, puede haber manchones de plantas atacadas y manchones de plantas que no atacan, ¿no? Pero cuando ya es una deficiencia de la planta, pues ya se ve colores uniformes, o sea, todas las plantas se van a ver amarillitas. Y normalmente así se ven antes de las lluvias y todos pensamos que, ay, es por la lluvia que, bueno, sí es por la lluvia, pero es porque ya le recayó agüita, ¿no? Por eso todo se ve más frondoso. La realidad es porque cuando están lloviendo, pues hay muchas tormentas eléctricas y también baja el nitrógeno. Y el nitrógeno se es aprovechable hacia la planta y entonces se lo come. Por eso es que cuando también empieza a llover, también las plantas se vuelven más verdecitas porque le están aplicando la atmósfera nitrógeno. Pero una vez que terminan estas temporadas, también se empiezan a ver amarillas. No sé si lo han visto. Bueno, si no lo han visto, algún día vean eso y chequen cómo cambian las plantas con las lluvias. Y normalmente tenemos así las deficiencias en nitrógeno. Vemos una coloración amarillita. Ahora, ¿qué podemos aplicarle para nitrógeno? Podemos aplicar nitratos, nitrato de calcio, sulfato de amonio, urea, fosfato, monoamónico, diamónico, nitrato de magnesio, nitrato 17, ácido nítrico, nitrato de amonio. Cada uno va a ser diferente, bueno, lo vamos a estar aplicando diferente para cada tipo de suelo. Normalmente
normalmente aplicamos lo que sería el triple 17 para ornamentales. Porque para ornamentales siempre vamos a necesitar muy poquito nitrógeno. Siempre se va a ocupar para ornamentales poquito nitrógeno. Para lo que serían cultivos, ya ocupamos lo que sería urea y algunas personas ocupan el sulfato de amonio. Pero ¿cuál es la diferencia entre el sulfato de amonio y la urea? A pesar de que la urea tiene mayor porcentaje de nitrógeno que el sulfato de amonio, la planta come amonio. Entonces, para que la urea sea aprovechable para ella, tiene que transformarla. Y eso es un paso que cansa mucho que cansa a la planta, ¿no? Pero sí se lo come. Pero el sulfato de amonio, si tú quieres ver cosas rápidas, vete por amonios. Pero también puedes provocar intoxicaciones rápidas, ¿verdad? Entonces, ya saben, si ustedes, normalmente es el que venden para pastos, no sé si los han visto, el que dice nutrimento para pasto, o en los supers, o nutrición para las plantas, o algo así, ¿no? Normalmente es sulfato de amonio y funciona funciona para las empresas de ahí porque muchas personas que no han visto otros fertilizantes lo ocupan y como se ven los resultados muy rápido, porque como ya les comentaba, el amonio la planta se lo come rapidísimo, ni a la semana ya tiene resultados. Si lo aplicas al suelo, si lo aplicas al follaje, a las horas tienes resultados de que todo se ve más verde y frondoso. Pero en realidad es porque la planta ya se lo comió y aquí tendríamos que seguir haciendo aplicaciones. En cambio, con la urea podríamos aplicar una vez y que vaya comiendo poco a poco la planta. Ahora, en lo que sería los abonos verdes o abonos orgánicos, solamente del 0.3 al 6.3 de lo que tú aplicas es, pues, nitrógeno, ¿verdad? El resto, pues, no aplica, no se aporta nada. Y de eso solamente se mineraliza, es decir, solamente de lo que tienes ahí, de, por ejemplo, 1 kilo de composta, ¿no? Solamente 35% de ese kilo de composta son nutrimentos. Y de ese 35% de composta que tienes con nutrimentos, el 0.3 es nitrógeno. O sea, estás aplicando casi nada de nitrógeno en comparación con esto, que vamos a ver que una urea tiene 46% ya de nitrógeno. Un 0.3 contra un 46 es algo, ¿verdad? Y aquí tenemos cuánto aporta cada uno en específico. Por ejemplo, la gallinaza, que es la que tiene más nitrógeno, incluso en algunos lugares cuando no fermentas bien lo que serían las gallinazas, puedes llegar a quemar porque tiene 3.5% de nitrógeno y cualquier nutrimento que tú apliques, si no lo cubres y lo juntas con el suelo, puede quemar. Entonces, cuando por ejemplo, las gallinas se hacen popis en lo que serían las plantas, pueden llegar incluso también ellas a quemar un poco los cultivos. El abono verde tiene 3% de nitrógeno, el estiércol fresco solo 2.5%, el estiércol maduro 2%, la composta que tanto nos gusta el 1.5% y la paja solamente 0.5%. No sé si tengan dudas antes de pasar a un ejercicio para que veamos cuánto de composta vamos a estar ocupando. ¿Dudas? No. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Es mucha información? ¿Es poca información? Es Maestra. mucha información. Maestra, ¿Sí? ¿podría regresar, por favor, la anterior diapositiva? ¿Está? Sí, a ver, entonces de ahí, ¿por qué el mito de que la composta es así como que lo máximo para fertilizar a los cultivos? Si vemos que pues no está tan alto como otros. ¿A qué se debe eso? Ese es lo que les digo. Muchas veces se casan muchas personas que quieren hacerlo todo orgánico, pero es que al final del día el nitrógeno va a ser nitrógeno en composta y nitrógeno en procesado en mineral, o sea, ambos son minerales, ¿no? Pero pues se casan con esa idea de que las compostas son mejores y todo esto. Incluso la lombricomposta como
total nomás nos alcanza hasta el 2%, o sea, no va a ser tanta diferencia una lombricomposta. O sea, viene la ayuda de la composta en que nos ayuda en los ácidos húmicos y fúlvicos, eso es cierto, y nos va a ayudar como colchón. Ellas nos van a proporcionar este colchón para equivocarnos y para poder hacer algunas cosas en nuestras plantas, pero realmente como fuente de fertilización no nos alcanza, ¿ok? No nos va a dar lo suficiente porque normalmente las plantas ya grandes, pues a grandes extensiones necesitamos quilajes, ¿ok? Entonces, si uno imagínate una composta, ahorita vamos a hacer la conversión y vamos a ver cuánto necesitamos de composta para darle a una hectárea lo que necesitaría. Y esto pasa igual con tu planta. O sea, si tú vas una planta por planta, supongamos que tuvieras una población de 3,600 plantas, solamente dividimos tantas toneladas entre las 3,600 plantas, por ejemplo, y te va a dar que también necesitas aplicar kilos de nitrógeno, kilos de composta a una plantita. Y normalmente esto no lo hacemos o no lo hace nadie, bueno, que yo conozca que quiere mucho las plantas, bueno, que quiere usar composta. No he visto a una persona que ocupe dosificación de composta. ¿O ustedes sí? No. No, Y necesitamos dosificar también la composta. Y precisamente es para eso que necesitamos saber cuánto nitrógeno tiene. Sí hay muchas irregularidades en cuanto al uso de composta, pero ustedes ya se van a ir con esto, se van a ir con esta sabiduría de que ya saben cuánto de nitrógeno tiene una composta, van a saber ustedes dosificar una composta. Y pues eso yo creo que es algo bueno porque al final del día vamos a estar ocupando, bueno, vamos a hacer una composta activa, aunque sea una composta activa, vamos a ocupar solamente el 2% como si fuera una lombricomposta, para que sepan cuándo aplicarla. ¿Vale? Ok. Y no tengan miedo de usar fertilizantes. Los fertilizantes son buenos siempre y cuando lo ocupes a la medida. Si ocupas más, puedes hacer daño a los suelos, eso es cierto. Si ocupas menos, pues no vas a ayudarle mucho a la planta. Pero sí, necesitamos hacerlo a la medida todo, ¿vale? Sí, maestra. Antes de esto, ¿qué vieron, maestra? Disculpe. Pues vimos un poquito sobre cómo llegó la nutrición o el concepto de nutrición aquí a la ciudad, a México, que somos los pioneros en esto. Lamentablemente ahorita ya no está el centro de estudio del suelo, pero pues sería padre que algún día lo fuéramos a ver, o lo que fue el centro de estudio del suelo acá en Xochimilco. Sí, estaría bien. Maestra, aquí por enfrente de Chapingo también hay un centro de investigaciones creo que sí es de eso, pues de las carreras que imparten en Chapingo, del sistema agrícola y todo eso. Sí, sería padre también ir, pero no sé si SECTE y Pilares pueda gestionarlo, como ya es Estado de México, pero pues de aquí, de las Chinampas, también sería padre. Una vez les pregunté antes de la cuarentena que si se podría hacer como una visita de campo, y ellos aceptaron, pero igual, si dar orgullo, pues entraríamos en Chinampas, ¿vale? Para que ustedes vean ya ellos cómo lo hacen. Sí. Vale. Bueno, continuamos. Vamos a hacer este ejercicio, por favor, anótenlo, para que ustedes vean que las compostas no son lo suficiente. O sea, aunque las querramos mucho, solo nos van a ayudar para hacer pues ese colchoncito, porque nunca vamos a llegar a nutrir una planta con composta. Se requiere tener... Perdón, de todas esas, ¿cuál es más recomendable, maestra? Vamos a ocupar... Uh-huh. Vamos a estar ocupando lo que sería, o sea, si tú no quieres, es que sí es necesario que ocupes un fertilizante, pero si tú no quisieras ocupar un fertilizante, mínimo que te lleves la idea de cuántos kilos vas a ocupar por tu plantita de composta, para que así digas, ay, bueno, tengo que hacer, no sé, 100 kilos de composta, pues ni modo. Ok, vamos a hacer esto. Se requiere tener
100 kilos de nitrógeno. ¿Cómo sacamos el nitrógeno? ¿Cómo sabemos que van a ser 100 kilos? Porque vamos a saber cuánto la planta come de nitrógeno. Normalmente vemos ahí a partir de cuánto come y lo hacemos para todas las plantitas que ocupemos, ¿ok? Y así ya sacamos el nitrógeno aprovechable, bueno, el nitrógeno que ellos necesitan. Vamos a sacar el nitrógeno aprovechable porque ya saben que no todo se aprovecha de un fertilizante, solo se aprovecha el 50% y de un abono orgánico solo se aprovecha el 35%. Recordemos también eso. De los siguientes productos, gallinaza, composta y urea. Estos son los procedimientos que vamos a ocupar. Primero vamos a saber que la cantidad de nitrógeno, ¿no? En 100 kilos de gallinaza sabemos que hay 3.5 de nitrógeno. Aquí lo tenemos. Gallinaza 3.5, que es la que más nitrógeno da. Nosotros requerimos 100 kilos de nitrógeno. Entonces hacemos una regla de 3 sencilla. Multiplicamos los 100 por 100 y dividimos entre 3.5. Y obtenemos que necesitaríamos para dar esos 100 kilos de nitrógeno para esa hectárea, 2.857.14 kilogramos de gallinaza, ¿ok? Recordemos que se mineraliza la gallinaza, es decir, que no todo de esa gallinaza va a ser mineral, bueno, no va a ser nutriente, ¿no? Entonces, de esas 2.86 toneladas de gallinaza, recordemos que el 80% es lo que es de mineral. Entonces ponemos el 80% y nosotros necesitamos el 100%. Ahora, de esas 2.86 toneladas, pasamos a 3.57 toneladas de gallinaza para una hectárea. Y eso es lo que vamos a tener al final. Al final. Vamos a ver ahora cómo nos va con la composta. La composta sabemos que en 100 kilos de composta vamos a tener 1.5 de nitrógeno, que es el menos, bueno, casi el menos, la paja es la que tiene menos. Necesitamos 100 kilos de nitrógeno, entonces vemos cuánto necesitamos. Y necesitamos, pues, 6 toneladas, 6.67 toneladas. Ahora, eso recordemos que su mineralización de la composta es del 35%. Es decir, que de todos esos, solo el 35% son mineralistas, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto vamos a ocupar al final. Vamos a ocupar 19.087 toneladas. Y ahora, la urea. La urea, a diferencia de todos los demás, como es un fertilizante, se pasa directamente, ¿ok? Recordemos que la urea tiene 46% de nitrógeno. Este no se mineraliza porque eso ya es mineral, o sea, ya eso es nitrógeno puro o nitrógeno aprovechable y solo hacemos la conversión y nos queda en 217 kilogramos. Ahora, si ustedes fueran el productor de esta hectárea, tuvieran ahí una hectárea y tuvieran un montón de plantitas, ¿cuál les convendría más? Las 3 toneladas de gallinaza, las 19 toneladas de composta o los 217 kilos de urea. No, pues la urea. La urea. Exactamente. Y esto pasa a pasar también en sus plantitas. Supongamos que tuvieran una población, vamos a sacar de 3,000 plantitas, ¿no? 3,600 plantitas. Supongamos que en su hectárea hubiera 3,600 plantitas. Vamos a dividir cada tonelada, por ejemplo, las 3,000 toneladas en tus 3,000, o sea, casi un 15, serían 3,600 plantitas, ¿no? Entonces vamos a dividir las 3,575 entre 3,600, pues necesitas aplicarle a cada plantita 993 gramos. Y de la composta le vas a necesitar aplicar 19,057, 5 kilos a cada planta de composta. En la urea vas a necesitarle aplicar 60 gramos.
Como vemos, es muy poquito lo que necesitas ocupar de la urea en comparación de las otras. Necesitas aplicar mucho de las otras. Y de hecho, cada vez que nosotros vamos a incorporar lo que sería compostas, ahorita no estamos viendo la dosificación de compostas, porque como ya les dije, las compostas no las vamos a ocupar para nuestros suelos como tal, o sea, para dar nutrición al suelo, porque si quisiéramos darle nutrición al suelo, necesitaríamos aplicar mucho, y no muchas veces tenemos la suficiente capital de trabajo o la suficiente composta para darle a todas las plantas. Por ejemplo, ¿quién tiene ahorita 5 kilos? ¿O quién podría hacer ahorita, bueno, en lo largo de estos 5 kilos para una planta, para una maceta? ¿O podríamos todos hacer 5 kilos? No, en realidad es muy, muy tardado y bueno, no es muy tan tardado, pero sí sería muy complicado que tú le estuvieras dando a todas tus plantas 5 kilos de composta para darle el nitrógeno que necesita. O de la gallinaza. Entonces, por eso ocupamos las compostas solamente para dar materia orgánica. Para eso sí las podemos aplicar y para darle este colchoncito. Y para eso vamos a hacer una dosificación de composta. La dosificación de composta, ya les comenté, que va dirigido a subir esta materia orgánica que tiene el suelo y de aportarle un colchoncito. Porque toda materia orgánica va a ser bueno para la planta, como ya les comentaba, les da este colchoncito que se pueden estar equivocando en las aplicaciones y no le va a pasar nada a la planta, va a estar bien. Y también da estos ácidos fúlvicos y húmicos que normalmente ayudan para quitar toxicidad en la planta, ¿ok? Igual gracias a esta materia orgánica, si ustedes aplicaron o tenían muchas sales en estos suelos, o estaban feos estos suelos por X o Y razón, por pH o lo que ustedes quieran, gracias a esta materia orgánica podemos regular un poco eso y hacer que la planta esté mejor, ¿ok? Entonces, la aplicación de compostas va dirigida, o vamos a dirigirla desde hoy en adelante para esto, para ayudar a la planta, y para nutrirla vamos a ocupar fertilizantes, ¿vale? Maestra, ¿cuántos gramos dijo que se necesitaba de urea? Porque ¿para cuántos metros cuadrados también? ¿O por cada planta? No, este es solamente un ejemplito, o sea, no, ahorita no vamos a ver tanto la densidad, sí vamos a hacer lo que sería la aplicación de fertilizantes para cada planta, y normalmente para cada planta, si tú ocupas fertilizantes, vas a estar ocupando, cuando está chiquita, una tapita o 2 de fertilizante, que es la fertilización de fondo. O sea, estás muy poquito. Y yo creo que eso sí podemos dárselo a cada planta. Yo creo que con 1 kilo de fertilizante que compremos y con una tapita lo estás abonando perfectamente para fertilización de fondo. ¿Y eso no es como trae consecuencias para la salud, maestra? ¿Que tú toques el nutriente? ¿O cómo? ¿O si es una planta comestible? No. De hecho, nosotros también estamos en unos nutrimentos, en los aminoácidos viene el nitrógeno igual, todo implícito, pero no te pasa nada a ti. Incluso cuando estamos fertilizando, el fertilizante sí lo puedes tocar tú, el granulado. Ya el que es líquido sí se recomienda que sea más manejado con protección en guantes, pero el líquido, el granulado, perdón, sí lo puedes estar tocando, no te pasa nada. Y de hecho la planta lo come. ¿El del pasto también se puede tocar? Sí, el fertilizante del pasto también. De hecho, en el pasto sí es un poco más recomendable que después de que se haga la aplicación del fertilizante de pasto, se haga un riego pesado o un riego, porque como ahí no te cubrimos, porque no puede estar cubriendo con el suelo, ¿verdad? El fertilizante, como solo lo aplicas así para evitar que se queme y que, pues sí, más que nada que se queme el pasto y que la planta lo aproveche. Y entonces también podemos comprar, por ejemplo, en el Home Depot un fertilizante que se llama urea, ¿sí? Sí, puedes comprarlo, y de hecho ahorita en la siguiente clase vamos a ver cómo son los fertilizantes, o sea, qué tiene que tener el fertilizante de nitrógeno para que tú lo compres y tú puedas hacer tu propia fertilización. Porque, por ejemplo, yo puedo
Va a terminar en 5 minutos la llamada, porque yo les puedo decir de la urea, ¿no? Pero si ustedes no consiguen urea, obviamente no les va a servir, ¿no? Que estemos trabajando con urea, o sea, dependiendo de que lo que ustedes puedan conseguir, a partir de eso vamos a ocupar esos fertilizantes para fertilizar a cada una de nuestras plantitas y según cada plantita, porque es diferente lo que va a ocupar un jitomate a lo que ocupa un ornamental. Normalmente las ornamentales requieren muy poquito y los jitomates quieren más. Incluso al final vamos a dar una dosis de recomendación general, que esa la hicieron igual los alemanes, es una fertilización para todas las plantas, o sea, para todas las plantas les va a servir y va a haber resultados, ¿ok? Pero eso es más general, eso es sobre los primeros indicios de fertilizaciones ya dosificadas, pero les puede funcionar. Ya si quieren un poquito más específico a su planta, pues depende de la planta y de la situación en que esté, porque va a comer menos cuando esté chiquita, cuando esté grandota y cuando esté floreando, ¿va? Gracias, maestra. ¿Mande? Gracias. Ok. Bueno, aquí ya vimos cuánto requerimos de cada uno. Y aquí vamos por metro cuadrado. Supongamos que tuvieran un metro cuadrado. Por metro cuadrado estaríamos aplicando esto. Incluso el 21 gramos es más manejable que los 357 o el kilo. Y incluso podemos bajar lo que sería la urea más si hacemos una fertilización foliar. Pero hacia el suelo, pues es muy poquito, 21 gramos. Ahora, ¿cómo vamos a ver los excesos de nitrógeno? Porque como en todo, pues nos podemos equivocar, ¿verdad? Se nos van a acabar, ¿cómo podemos saber que nos pasamos un poquito de nitrógeno? Para empezar, hay quemadura, bueno, se quema, ¿ok? ¿Por qué se quema? Porque el nitrógeno, como les digo, la planta lo requiere, o sea, y todos los suelos son deficientes, entonces cuando la planta siente nitrógeno, luego va a comérselo. No va a esperar nada y se lo va a comer. Entonces puede haber quemaduras en las puntas. En las puntas de las hojas, cuando hacemos fertilizaciones foliares con nitrógeno y vemos quemaduras en la punta, estamos hablando de que nos pasamos de nitrógeno, ¿ok? Ahora, si tú lo haces a nivel foliar, al nivel de suelo, puedes dar lo que serían tallos débiles, porque la planta se va a concentrar en que va a tener hojas bonitas, hojas grandes, y va a dejar afuera lo que sería la estructura de la planta, porque va a empezar a darse follaje. Y la planta le gusta estar así follajuda, ¿no? Entonces van a empezar a hacerse los tallos débiles y delgaditos. Cuando hay un excesivo, o sea, cuando tú le aplicas muchas cosas con nitrógeno, porque el nitrógeno es muy bonito, la verdad, porque luego se ve todo verde y bonito, ¿no? Pero esto puede ser contraproducente porque lo vemos bonito y en cuanto se empieza a poner, por ejemplo, colores verdes menos fuertes, decimos, ya le falta, ¿no? Y le echamos otra vez, y esto puede darse con una intoxicación muy fuerte a la planta que luego empieza a defoliarse, o sea, se ve verde bonita, pero se empieza a defoliar y se caen las hojas así verdes, y esto nos indica que ya te sobrepasaste del pobre nitrógeno. El desarrollo se ve muy debilitado, o sea, se ven flaquitas las plantas, pero verdes. O sea, van a tener un verde intenso, pero van a estar así todas debilitadas, o sea, van a ser débiles. Y pues se va a morir la planta. Normalmente cuando hay una intoxicación por nitrógeno mueren. Y por eso tenemos que checarlo mucho o saber cómo vamos a estar aplicando en el caso de foliar el nitrógeno, porque cuando hacemos un excesivo o un exceso de nitrógeno a foliaje, o sea, sí, al follaje de la planta, ahí se va más rápido. Como ya les dije, en el suelo nos da cierto colchón, lo que serían las compostas y la materia orgánica, pero en el follaje no tenemos este colchón. Entonces, cuando nosotros aplicamos, ya se va a acabar la llamada. Cuando nosotros aplicamos este tipo hacemos aplicaciones foliares, en muy poco tiempo la planta muere. Entonces, tratemos de no hacer excesos con nitrógeno, porque eso sí, va a morir rápido tu planta.
Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda. Y ya vimos el primer elemento, que es nitrógeno. Si ustedes van a ir al súper en lo que sería la semana y pueden ver un fertilizante o los fertilizantes que comercializan ahí, por favor sáquenle foto y mándenlo al WhatsApp y a partir de eso vamos a sacar lo que serían las dosis de fertilización para plantas que a ustedes les interese. También díganme qué plantas les interesa, por ejemplo, un jitomate, un pepino o incluso algunas ornamentales si les interesa. Para empezar a manejar la fertilización según lo que ustedes tengan a la mano. Bueno, ¿a qué me refiero con a la mano? Con qué fertilizantes pueden comprar o adquirir fácilmente. Pipa. No sé si tengan dudas. Creo que no. Gracias, Ok, si no hay más dudas, recuerden que vayan consiguiendo lo que serían extractos, bueno, residuos de brócoli para hacer nuestra composta activa, que sería lo más difícil que podríamos conseguir, tratar de conseguir. Y yo quisiera hacer un bokashi. Y para el bokashi necesitamos lo que serían, lo más difícil de conseguir serían las cascaritas de arroz. ¿Cascarilla de arroz? ¿De arroz? Cascaritas de arroz. ¿Dónde se puede conseguir, maestra, la cascarita de arroz y qué es un bokashi? El bokashi es bueno, es también una composta activa. Y pues se ocupa para fertilizar normalmente, o sea, es una forma. Bueno, las compostas activas son aquellas que se basan en ingeniería microbiótica para que puedan hacer sus actividades. O sea, se basan en los microorganismos para poder madurar la composta y hacerlo más rápido. Y eso es un bokashi, o sea, es una composta activa, pero más chiquita, pero sí necesitamos lo que serían, pues, algunos, pues, las cascarillas de arroz. No sé si lo que sería la central de abastos, voy a preguntar. Bueno, hacíamos pero voy a preguntar si hay en la central de abastos, ¿vale? Igual, si pueden ir viendo, si pueden conseguir unas cascarillas, o igual voy a ver si podemos sustituir la cascarilla de arroz con otro tipo de cascarilla. Sí, del brócoli, cuando te refieres a residuos, ¿a qué te refieres? ¿A los tronquitos o a qué? Ajá, los tronquitos, o por ejemplo, es que tú hayas hecho brócolis y no se te hayan consumido, ¿no? Porque recordemos que el brócoli, lo que son tienen propiedades maderas que nos van a ayudar. Ok. También para que vayan viendo esos residuos, también para que vayan viendo, pero ya pues, y porque en el estiércol vamos a hacerlo para el bio montaña, bien, como dice la montaña, porque están frutas, algunos honguitos que ahí se van a ocupar, ¿no? Así pueden ser desechos de hongos, pero les paso los ingredientes, bueno, más que como ingredientes o lo que necesitamos para realizarlo, ¿vale? Sí, está bien. No sé si tengan dudas. Maestra, para la asistencia. Asistencia, ya sabe, bueno, la asistencia la vamos a pasar ya en el WhatsApp. Solamente me colocan su nombre y ya yo los registro, ¿vale? Como siempre. Ok. Y esta presentación igual también se va a subir al grupo.
Sí, también se las voy a subir al grupo. Ok, gracias. ¿Vale? Solamente tienen como tarea, si van al súper, tomarle foto a los fertilizantes que ahí encuentren. Ujú. Está bien. Sí, Pau, está bien. Vale, entonces nos veríamos el siguiente fin de semana y el jueves hablaríamos de cómo combatir, ¿vale? Sí, de acuerdo, quedamos pendientes entonces. Vale. Que tengan bonito fin de semana.